Desde marzo las jubilaciones aumentan 2,3% más una suma fija de 1.500 para la mínima representa una suba del 13%. Ayer intenté, con mis pocos y elementales conocimientos, enterarme de qué es lo que iban a anunciar, qué significado tenía lo que me estaban contando a través de la televisión, y no los entendí. Entonces, como siempre, somos abusivos, lo molestamos una vez más al doctor Sergio Parigini, que es abogado especializado en temas previsionales. ¿Cómo te va? Y gracias por venir, ¿Qué tal? Buen día, Miguel. Como siempre, un gusto para mí estar en tu programa. La verdad que, siempre muy halagado. ¿Qué ocurrió con este anuncio? ¿Qué significa? A ver si lo podemos traducir en lo más claro posible. En lo más claro. Bueno, nos tenemos que retrotraer a diciembre del año 2017. Se modifica la ley de movilidad previsional con aumentos trimestrales. La ley de movilidad anterior era en marzo y septiembre, ahora hay aumentos trimestrales. Para este marzo del 2020, el aumento previsto por la ley era, de acuerdo a las mediciones de inflación y índice de empleo y otras variables, daba un aumento del 11,56%. Ahora sí, en diciembre del 2019 se vota la famosa ley de solidaridad y emergencia económica. En esa ley, que votó el Congreso, ¿no?, se suspende la aplicación de la ley de movilidad para los saberes previsionales, o sea, básicamente ANSES. ¿Y se reemplaza? Entonces, ¿qué dice la ley? Que el Poder Ejecutivo, mediante un decreto, determinará los aumentos. Nuevamente, con lo que vimos ayer, se vuelve a achatar lo de la famosa pirámide, ¿no? Porque se le da más aumento a las personas que ganan la mínima y mucho menos aumento a las personas que van ganando un poco más. Y que han aportado, obviamente, y que han aportado mucho más. Y bueno, estamos a las puertas de nuevamente la repetición de un famoso caso que se llama Badaro, sí, que estamos repitiendo la historia desde el 2003 hasta el 2000. Eso ya era dictamen de la Suprema Corte, lo de Badaro, ¿no? Claro, y esto aparte era una ley, o sea, esta ley de emergencia viene a suspender los aumentos que estaban previstos en otra ley. Y bueno, como bien decís, ayer a las 18 de la tarde el presidente, junto con el director ejecutivo de ANSES y creo que estaba también la directora del PAMI. Sí, estaba la titular del PAMI. La titular del PAMI, bueno, anunciaron estos aumentos. Si me permitís, yo tengo más o menos cómo influye en cada variable, ¿no? Las personas que se vieron favorecidas son las personas que cobraban la mínima. Esas personas, en vez de percibir el 11,56, van a percibir el 13%. Porque del anuncio de ayer surge que todos los beneficios van a tener un 2,3% de aumento contra el 11,56 que te decía hace un ratito, más una suma fija de 1.500 pesos. Entonces, aplicando las dos variables, te da, por ejemplo, las personas que cobran la mínima, el aumento real es el 13%. Las personas que ya perciben más de 16.000 pesos es el 11,6%. Las personas que cobran más de 20.000, el 9,8%. Las que cobran más de 30.000, el 7,3%. Las que cobran más de 40.000, el 6,1%. Y así hasta llegar, bueno, al tope, que es el aumento del 3,8% de las personas que cobran el tope del haber. Es decir, que las personas que más perciben, más o menos están cobrando en promedio un 6% menos de lo que le hubiera correspondido. Y esto no es nada, o sea, el tema es que en junio
nuevamente la ley establecía otro aumento y por aplicación de la ley de solidaridad también está suspendido. Así que en este caso las personas que más perciben se vieron perjudicadas y ahora aparte va a haber, vamos a ver qué pasa en junio, ¿no? Ahora, hagamos un poquito de memoria, y esto, por supuesto, para nada tiene la intención de exacerbar los ánimos, yo sé que hay gente que está muy enojada, y con razón. Con la modificación que se hace, con lo que estaba vigente cuando se iba a proclamar, vos recordarás los escándalos que hubo. En Buenos Aires fue un desastre, manifestaciones, rompieron la Plaza de Mayo. Claro, diciembre del 2017. Y fíjate vos, ¿qué hubiese pasado si hubieran aplicado esto? Sí, no lo sé. Bueno, por ahí eso, ¿no es cierto? Son cuestiones políticas. Lo que sí yo sé, digamos, desde el punto de vista jurídico, es que nuevamente los jubilados se ven perjudicados. Te lo dije en algún programa anterior. Si vos mirás la totalidad de beneficios, de los 18 millones hay solo 6 millones de jubilados, el resto son asignaciones universales por hijo y asignaciones familiares, y la PUAN, que es la prestación universal de adulto mayor. Todo eso se lo han pasado para que lo gestione, lo pague con sus recursos ANSES. Claro, exactamente. Entonces, claro, indudablemente, como decimos siempre, los números no dan, pero porque se pagan más beneficios con dinero del trabajador de lo que deben. O sea, no solo se pagan jubilaciones, sino se pagan asignaciones, se pagan... Es decir, lo ideal hubiese sido que el gobierno de turno apelara a los impuestos que ya se cobran o a instituir para crear el fondo especial para estas cosas. Exactamente. Así que bueno, nuevamente a las puertas de seguramente hay ya el lunes seguramente va a estar saliendo algún fallo. Sé que hay algunos planteos ya ante los juzgados federales para no aplicar esta ley, ¿no es cierto? ¿Lo puede bloquear un juez federal? Sí, lo que siempre hay que entender es que es en forma individual, no es como fue el caso de Adaro, que fue individual. Exactamente, no es algo que se aplique, digamos, los abogados decimos erga omnes para todo el mundo, no se aplica así. Seguramente alguna medida cautelar de algún juez federal va a estar garantizando los derechos de la gente, porque esto viene a contradecir lo que establece el artículo 14 de la Constitución Nacional, que establece la proporcionalidad, la movilidad de los haberes previsionales y el carácter sustitutivo. Y siempre, sea quien sea el gobierno de turno, terminan perjudicando a los jubilados. Ahora, se había dicho que esto iba a ser anunciado como un decreto, pero iba a pasar después para ser una ley al Congreso. Seguramente, o sea, a ver, la ley de emergencia y solidaridad se votó en el Congreso y dejó establecido que los aumentos se iban a dar por decreto. Eso se votó en el Congreso. El decreto... Eso es lo que está vigente. Eso es lo que está vigente entonces. Supongamos que esto va a generar, ya lo está generando, una repulsa muy grande, porque es mucha la gente que queda al margen de estas circunstancias. ¿Hay posibilidades de iniciar, digamos, acciones legales? Y en todo caso, estamos en 2020, ¿cuánto puede demorar una resolución? Claro, yo te decía recién, seguramente con algunas medidas cautelares, las medidas cautelares justamente vienen a traer cautela y protección al ciudadano que así lo... O sea, que frena la aplicación. Frena la aplicación, eso es una medida rápida, no es que demora mucho tiempo. Por supuesto que hay que ir viendo cómo lo van resolviendo, ya sea los jueces federales como sus superiores, ¿no? Las cámaras y en todo caso la Corte. Pero no es un tema largo. También hay que ver lo que pasa en junio, ¿no? Si esta ley de emergencia y solidaridad, que tiene una vigencia de 180 días, se extiende o no. Porque si la ley se va a extender,
todo el año, la merma en el haber va a ser importantísima. Claro. Porque si en cada trimestre te sacan un 3, un 4%, como ahora, a las personas que perciben más de la mínima, a fin de año vas a tener una merma en tu haber jubilatorio de un 16, un 17%. Es una barbaridad. Exactamente. Ahora, ¿hay algún camino? Vamos a creer una vez más, me cuesta hacerlo, pero no importa, vamos a creer una vez más que todo esto se ha hecho pensando en la sustentabilidad del sistema, que en fin ha sido una resolución meditada y bueno, es duro el momento, pero vos sabés que me cuesta a mí. No hay otra forma, no había otra forma, si es que se ha complicado tanto el abastecimiento de dinero para que lo maneje. No, yo creo que fue una señal, a ver, haciendo un análisis, ¿no? Ya no jurídico, sino político. Yo creo que fue una señal de parte del presidente al Fondo Monetario Internacional para decir, mirá, dame una mano, fíjate que me voy a tratar de gastar menos en seguridad social, que era un poco lo que se estaba planteando, ¿no? Creo que viene por ahí, porque si no, no se entiende. ¿Volverá a generarse cataratas de demandas? ¿La gente iniciará? Sí, seguramente. Y ya las consultas están, porque la gente, te vuelvo a repetir, si de aplicarse durante todo el año esta ley de emergencia, la gente este año solo va a perder entre un 16 y un 20% de su poder real de su haber, ¿no? Estamos hablando de lo que dependen de ANSES. La ANSES, siempre ANSES. ANSES. Siempre ANSES. Estamos hablando de ANSES. ¿Se sabe de de alguna manera qué piensan hacer, por ejemplo, distritos importantes como puede ser la provincia de Buenos Aires? La provincia de Buenos Aires, no sé si has leído esta semana, está tratando de llegar a un acuerdo con los docentes, con los judiciales y los beneficios que paga el IPS, que es el Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires, van atados siempre a la persona que está en actividad. Es decir que ya sea docentes, judiciales, bueno, habrá que ir viendo qué aumentos logran para ver qué aumento se le da a las personas que están en situación. A ver si me queda retiro. claro, los que dependen del IPS, si para los que están en actividad hay X aumento, hay X aumento también para que estén en IPS. Exactamente, sí. ¿Puede ser que haya mucha demora en estas cajas que no son ANSES desde el momento en que dejan el... Sí, terrible, sí. ¿De otorgar el beneficio? Sí. Un montón. Pero cuando hablamos un montón de decir una persona hace 2 años, 3 años que está... Sí. Por ejemplo, bueno, yo tengo un caso ahora hace poquito, una persona que se retiró falleció, era retirado de la policía y murió en julio del año pasado y la viuda todavía no cobró la pensión. Una pensión derivada de un beneficio, o sea, no era ningún misterio, había que pagarle nada más. ¿Y qué se sabe de otras provincias? Porque la provincia de Buenos Aires tiene esa actitud, me imagino lo que puede ser otras. O sea, a ver, yo te cuento lo que conozco, no puedo hablar de lo que no conozco. Por eso. Yo conozco aquí la provincia de Buenos Aires y trabajo también en Santa Fe, en Rosario, y no, Santa Fe está bastante más ordenado que Buenos Aires en ese sentido. Es decir, desde el cese de actividades hasta el cobro pasa un tiempo menor. Pasa un tiempo menor, sí. ¿Y eso va acompañado de un reconocimiento, de un retroactivo de todo el periodo? Sí. En el caso de la provincia de Buenos Aires, en el caso de los docentes, por ejemplo, tienen previsto una jubilación automática, que se le llama, que le pagan una cifra menor a la que en realidad le hubiera correspondido, como haber previsional, y bueno, y después de 2 o 3 años le pagan el haber, digamos, realmente que le corresponde, más el retroactivo. Pero sí, 2 o 3 años, normal. Ahora, cajas como la de la provincia de Buenos Aires, son tocadas con el anexo de distintas prestaciones que superen su capacidad o se mantienen estables.
No, lo que pasa es que a diferencia de ANSES no pagan otros beneficios como pagan ANSES. A eso me refería. No, en general solamente se pagan, a ver, te enumero, la jubilación ordinaria, la RTI o retiro transitorio por invalidez, cuando alguna gente tiene un problema de salud, y las pensiones, no pagan otros beneficios como ANSES, asignaciones y esas cosas. ¿Con esto se mejora la vida de mucha gente o es un intento por sacar la cabeza un poquitito fuera del agua para que no nos tape? No, yo creo que nuevamente es un error tratar de achatar esto que hablábamos hoy de la pirámide, porque me parece que gran parte de los beneficios que cobran la mínima, nadie duda que no se puede vivir con 14.000 pesos, eso está fuera de discusión, ¿no? Pero también el resto de los jubilados aportó para tratar de tener una vejez tranquila y me parece que no está bien menoscabar ese poder adquisitivo que puedan llegar a tener en beneficio de los demás. Eso no es una función o una obligación de los demás jubilados. Claro. Los políticos siempre nos piden que la solidaridad la hagamos nosotros y acá me parece que eso está muy mal, porque ahí hay sí un cercenamiento en el patrimonio de cada uno, en la libertad individual de cada uno. O sea, yo no te puedo decir a vos, che, Miguel, ¿por qué no andas regalando plata a los vecinos, a los amigos? Y en este caso me parece que pretender que el resto de los jubilados sean solidarios con los demás realmente da risa. Sí, sí. Da risa. Además, si están los cálculos bien hechos que demuestran que sin ese acoplamiento de una serie de prestaciones que hace el Estado, que son lógicas que las haga el Estado porque son gente que lo necesita, pero que no se la cargan a la cuenta del ANSES. Exactamente. Sabiendo todo eso, a la gente se crispa más todavía. Obvio. Bueno, dentro del anuncio de ayer va a haber un vademecum, un listado que todavía no está publicado, de 170 medicamentos para paliar un poco el tema. Va a haber 170 medicamentos gratuitos para los afiliados al PAMI. Eso creo, todavía no está reglamentado, pero creo que va a ser para todos, no solamente para los que cobran la mínima. Porque el que estaba vigente, inclusive lo habían limitado muchísimo en cuanto al alcance. Sí. Tenían que haber otros factores al margen. Y esto sería para todos, desde el primero hasta el final, que esos... Hay un listado de 170 medicamentos que, según escuché, son, digamos, los más utilizados por la gente, que van a ser poder adquirido por los beneficiarios en forma gratuita. Se habla de que va a haber una imposición mayor para los que tomen gente para descuento jubilatorio. Hasta ahora no, yo no escuché nada. Ayer escuché algo en televisión. Yo todavía no leí ni escuché ningún proyecto, pero bueno, en realidad creo que hay que hacer una gran promoción para las personas que tratan de dar empleo. En el resto del mundo la carga impositiva para un empleador está en el orden del 9, el 10%, y acá está en el orden del 35%, más el 15% que paga el trabajador, depende de cada gremio, pero es decir, hoy un empleado que a un empleador de bolsillo lleva 40.000 pesos, se pagan otros 20 de cargas, ¿no? Cuando en el resto del mundo es el 10%. Entonces, y todavía yo no he escuchado de parte del Ministerio de Economía ni del Ministerio de Trabajo algo al respecto, por lo menos hacia futuro, ¿no? Y decir, de acá en adelante, para tratar de que todo el mundo pueda registrar a sus empleados y que todo el mundo pueda solicitar a su empleador que lo registren, pero que sea una suma lógica,
que le permita tanto al empleador como al empleado garantizarle los derechos como cualquier trabajador registrado, ¿no? Acceso a la RT, acceso a la obra social, a tener una jubilación. Claro, también hay un problema cultural porque mucha gente que le ofrecen todo esto y se niegan a que los blanqueen porque a su vez no estarían percibiendo las asignaciones, otros beneficios de asignaciones. Sí, la asignación universal por hijo es una buena medida que en su momento vino a paliar un poco la situación de extrema pobreza que sucedió después del 2001, pero también tiene ese correlato, ¿no? Que una persona por ahí, si se blanquea, pierde ese beneficio y claro, por ahí no acceden a ser blanqueados porque tienen el beneficio de la asignación universal por hijo, pero también tienen que entender que pasan a cobrar la asignación familiar por hijo. Claro. Así que por ahí es un monto menor, pero tiene otros beneficios, ¿no? Como por ejemplo tener una obra social. Ahora, ayer había una discusión, yo lo vi en televisión eso, además leí algo esta mañana a través de la red, que no se iba a exigir más el certificado, hablemos de aquellos jóvenes subvencionados que reciben X cantidad de dinero, pero como contraprestación tienen que ir a educarse, es decir, ir al colegio secundario, hacer los años que correspondan y demás, y se habría dispuesto no exigirlo hasta el final del año, cuando ya alguien, esta mañana pasaba un audio de eso, dice, bueno, pero ya cuando le van a pedir el certificado no lo encuentran más, ya pasó el año y ya cobró todas las etapas del beneficio. Todo eso no relaja un poco el control y aquello de estimular a que todos nos pongamos en línea a través de lo que está vigente, de las leyes. Sí, aparte, bueno, hay cosas que el acceso, por lo menos de mi punto de vista, ¿no? Yo tuve la suerte de educarme en una escuela pública y fui a la universidad pública y estoy muy agradecido y bueno, trato de devolver a la sociedad de distintos lugares lo que pude lograr. Me parece que ya darle dinero a un joven para que estudie me parece una locura total, porque es una exageración, porque hay colegios privados públicos por doquier, en todos lados. Sí. De hecho, de muy buen nivel, y acá en San Nicolás, de hecho, hay escuelas de nivel terciario de muy buen nivel también, totalmente gratuitas. Entonces, bueno, entregarle o darle dinero a una persona para que vaya a estudiar me parece terrible. Pero y fundamentalmente cuando uno ve, bueno, sí, le sobra el dinero, es la maquinita la que se lo dio, imprimieron de más, no, se lo sacaron al fondo de ANSES de los jubilados, da como un poco de bronca. Sí. Y bueno, hay 12 millones de beneficios que pagan ANSES que no son jubilaciones. No hay mucho. ¿Y son misterio. 12 millones de beneficios eso? 12 millones, sí. ¿Promedio cuánto? No vamos a hacer número, pero suponte, bueno, ahora la asignación universal por hijo creo que va más de 3.000, estaba 2.700 y si reciben el 13% se va a ir un poco más de 3.000 pesos. Pero hay otros tipos de beneficios, ¿no? Claro, otros que sí, inclusive pensiones no contributivas. Claro, es un mundo. Es un mundo especial. ¿Cómo estamos en relación a otros países más o menos de nuestra talla? No. ¿Tienen el problema solucionado? ¿Tienen los mismos problemas que tenemos nosotros? A ver, digamos, me parece que lo que hay que encontrar es un equilibrio. Nosotros siempre hemos estado, por lo menos en los últimos años, en emergencias económicas, ¿no? Entonces, ante la emergencia, ya el gobierno de turno, no importa cuál, dice, bueno, vamos a darle a esta persona, pero esos beneficios después quedan en el tiempo y claro, se hace muy difícil sostenerlo, como que lo que está ocurriendo ahora. O sea, acá no hay misterio, o sea, se le hace muy difícil sostenerlo, pero porque hay 18 millones de beneficios. Es decir, en un país de 44, una locura total. Sí, o sea,
Entonces, no es bueno el extremo que ocurrió en Chile y que por el cual, entre otras de las cosas, la gente se proclamó con tanta violencia, que el sistema privado realmente los priva de un montón de cosas, porque la jubilación promedio era $100. Y tampoco esto, me parece que nosotros estamos en el otro extremo, ¿no? De esto que hablábamos, de pagarle a gente con dinero de ANSES para que vaya a estudiar, o sea, no tiene ningún tipo de sentido. Ahora, ¿no hace falta entonces que el Congreso participe ahora porque ya quedó establecido cuando aprobaron la ley de emergencia? Exactamente, en diciembre cuando se votó la ley de solidaridad y emergencia económica quedó establecido que los aumentos se daban por decreto. Entonces, no están bien informados los funcionarios de alto nivel, porque yo escuché 2 veces ayer la repetición del acto y las declaraciones del titular del ANSES, y dice, esto es por decreto, la semana que viene tendremos la ley. Puntualmente, seguramente van a tratar de enviarlo al Congreso, pero por una cuestión meramente de legitimar el decreto, pero igual viola garantías constitucionales indudablemente, porque la ley de movilidad había sido votada por el Congreso, tenía una pauta más o menos razonable, y esto no tiene nada de razonable. Claro. Con la inflación que hubo por supuesto, el año pasado fue del 55% la inflación, de enero a enero fue del 54,5%, y bueno, haciendo a ver, en el último trimestre no es muy difícil hacer la cuenta, o sea que era la cuenta que daba 11,56. Vos tenés 55 dividido 4 trimestres, te da un 13%, un 14%, ¿no? Bueno, te ofrecían el 11,56, ¿verdad? Sí, para cobrar en marzo. Y ahora te están dando el 2,3. El final, estimado amigo Sergio Parigini, ¿le aconsejarías al jubilado que en esta instancia no gana la mínima, gana un poquitito más y entonces no recibe de ningún lado, al contrario, pierde, iniciar acciones legales? Sí, la verdad que me parece que, de vuelta, como te decía al comienzo, estamos en la puerta de un nuevo caso Badaro, que fue lo mismo, el achatamiento de la pirámide y pedirle solidaridad a las personas que ganan un poco más en beneficio de los otros jubilados. Siempre lo termina siendo el jubilado al esfuerzo, y me parece que eso está mal. Y bueno, bueno, no soy yo para decirle a la gente lo que tiene que hacer, pero sí que tiene derecho de reclamar. Tiene derecho. Te agradezco mucho, ha sido siempre muy ilustrativo todo esto. Esperemos que la próxima vez que te invite para decir, mira, tengo una muy buena noticia. Ojalá, ojalá. Así yo también tengo menos trabajo, porque cada vez tenemos más trabajo. Bueno. Un gusto. Gracias por haber venido. Señores, ha estado con nosotros el doctor Sergio Parigini, abogado especialista en temas previsionales.